Amén, ese canto, ¿verdad? Tenemos tiempo de no escucharlo y qué bendición, hermanos, es servir al Señor en estos días. A pesar de todo lo que está pasando, yo gracias a Dios venía diciendo a mi esposa yendo a la casa. Miramos muchas personas salir esta mañana a limpiar sus calles, enfrente de sus casas. Y trabajaron tan arduamente para limpiar enfrente de sus casas. Se metieron en sus casas, cerraron la puerta y es todo lo que hicieron el día de hoy. Nosotros podemos venir a la iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Y qué bendición es servir al Señor, hermanos. Amén. Quiero que vean, hermanos, aquí en Salmo 128 estamos hablando de los puños, y hoy en particular continuamos hablando sobre el puño de los hijos. No que queremos hacerle puño a los hijos, ¿verdad? Aunque hay veces que quizás, pero bueno, pero el principio de que los hijos que Dios nos ha dado, Yo sé que todos aquí no tenemos hijos, no todos tenemos hijos. Quizás que Dios le ha bendecido con hijos en el sentido de que tiene usted hijos. Entiendo eso. Entiendo la audiencia enfrente de mí y son todas diferentes situaciones. Pero el principio aquí es algo que podemos todos aprender y aplicar en nuestro diario vivir y también en nuestro ministerio, porque tenemos muchos jóvenes dentro de nuestra iglesia y muchos niños. Y entonces, gracias a Dios, podemos administrarles a ellos, entendiendo estos principios. Versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. No te dice tus hijos como plantas de olivo. Yo siempre me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo terminarán nuestros hijos? ¿Cómo serán nuestros hijos? ¿Cómo van a terminar siendo nuestros hijos? Yo creo que ese es el no afán, pero el pensamiento que cada padre tiene. Uno se esfuerza para tratar de encaminarlos en el buen camino, entendiendo que al fin de cuentas ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Uno piensa, ¿verdad? ¿Cómo serán sus futuros matrimonios? ¿Se casarán? ¿Con quién se casarán? ¿Cómo serán sus hijos? ¿Cómo van a vivir sus vidas? Alguien me dijo hace años atrás, un buen amigo mío, pastor, me dijo, ¿quieres saber si eres un buen cristiano? Espera que los hijos de tus hijos crezcan y sean adultos. Entonces vas a darte cuenta si fuiste un buen cristiano o no. Y qué tremenda verdad. Porque los hijos nuestros van a poner en práctica lo que les enseñamos o no les van a poner en práctica, dependiendo qué tan buenos cristianos fuimos nosotros. Si ellos están convencidos que mamá y papá eran buenos cristianos y que nos criaron bien, tarde que temprano, ya cuando maduren, van ellos a implementar las mismas cosas buenas que aprendieron en su propio hogar. Y aquí dice como plantas. Dice como plantas de olivo. Las plantas son vivas, son independientes y a la misma vez son necesitadas. Mi mamá le encantaba las plantas en la casa, había plantas por donde quiera. A veces pensábamos que amaba más sus plantas que amaba a sus hijos, pero ese es otro tema para otro día. Si pisábamos las plantas y las lastimábamos, casi la muerte podíamos ver segura, casi. Pero las cuidaba, las limpiaba, a veces les untaba mayonesa a las plantas que crecían así entre la pared, ¿verdad? Ahí me enamoré yo de la mayonesa. Pero bueno, pero limpiaba las hojas y todo eso y bueno, tantas cosas que podría hablar de eso, pero el punto es esto, que las plantas son independientes, pero a la vez son dependientes. A menos que son de plástico, ¿verdad? Algunos jóvenes de plástico. Pero bueno, se necesitan alimentarse, darle agua, pero son independientes. Se sostienen por sí mismas, se viven, no tenemos que estar todo el tiempo sobre ellas. Los hijos deben ser así. Deben crecer de esa forma, de ser independientes, pero a la vez dependientes de la familia. Dependientes de mamá y papá, en el sentido de que esa cercanía debe estar ahí. No es normal que un hijo quiera crecer y huir de casa. No es normal que una hija quiera no tener nada que ver con mamá y papá. Quiero aclarar eso muy bien, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que es normal y pensamos como nosotros tuvimos una mala relación con mamá y papá, así debe ser nuestros hijos y se van de nosotros y ya no quieren nada que ver con nosotros. Pero la verdad es que una familia saludable siempre quiere estar alrededor de la familia.
Ahora no quiere decir que tienen que vivir juntos y estar dependiendo el uno al otro, pero creo que hay algo, hermanos, que habla bien de una familia que se mantiene unida a través de los tiempos. Qué importante es eso. También las plantas decoran una casa. Nuestros hijos deben ser una decoración, una adornación a nuestra casa, a nuestras vidas. Ellos deben de decorar nuestros hogares. Y si tenemos problemas con nuestros hijos y no son de muy buena decoración y realmente son una tacha y queremos esconderlo, entonces el problema es quién es el dueño de las plantas. Ese es el problema. Yo no me enojo con los arbolitos enfrente de la casa y las plantas, ay, miserables plantas, ¿y por qué? No, ¿quién los atiende? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Bueno, las plantas, y algo interesante como Dios usa que los hijos serán como plantas. Y luego dice, y luego algo importante de las plantas es que nos ayudan. Parte de las plantas, un trabajo de las plantas es que nos ayudan con el oxígeno, en respirar. ¿Sabe que una familia saludable, los hijos quieren ayudar a mamá y papá? No causarle gravedad, no causarles problemas, sino que ser de ayuda. Algo saludable de un joven que comienza a trabajar es querer ayudar a mamá y papá, aunque no se le ponga una cuenta, no se le ponga una deuda. Pero un hijo, algo saludable es un hijo querer de lo que gana, decir, papá, ahí le va, mamá, ahí tiene para el mandadito. Es parte, y si no tiene trabajo, ayudar con las quehaceres de la casa. Yo creo que es algo, joven, escucha, y muchos jóvenes son ingratos porque dicen, no, pues esto no es mi casa, esta es casa de mamá y papá. Pero usted vive allí. Y qué tremendo cuando muere papá y mamá, entonces sí están peleando por los bienes de mamá y papá. Pero qué interesante es, hermano, que Dios nos asimila o ilustra a los hijos como plantas. Y luego dice de olivo. El olivo es un aceite saludable. Es algo que se puede digerir, algo que se puede consumir, que hace bien. ¿Sabe, querido hijo, hija? Su vida debería de traer salud a sus padres. Su vida debe traer alegría a sus padres. Debe calmar el hogar. Su presencia debe traer felicidad a su hogar. ¿Qué es lo que usted es en la casa de su padre? ¿Es causante de lágrimas? ¿Es causante de frustración, de rascarse la cabeza y decir, pues esta muchacha, ¿qué está pensando? Este muchacho, ¿qué está pensando? ¿O usted trae bendición a su hogar? Estas son verdades, hermanos, que necesitamos entender. Y estamos hablando del puño de los hijos. Sí, son nuestros hijos. Y es algo que tenemos que entender como padres, que en primer lugar Dios nos manda que los valoricemos como una herencia. Por eso Salmo 127 nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Es difícil valorar aquello que no invertimos tiempo, aquello que no nos ha costado nada. Y quizás ese problema de muchos padres que están desconectados sus hijos, que no se involucran con sus hijos, son flojos. Y perdóneme si hay un flojo entre nosotros, póngase el saco si le queda. Pero un padre flojo que no quiere no quiere disciplinar a sus hijos, no quiere investigar, no quiere meterse, deja que los hijos hagan lo que quieran y deja a mamá lidiar con todas las broncas de disciplina. Y la mamá está hasta aquí, no le hacen caso, no la respetan, la hacen a un lado, la manipulan. Y ahí está la mujer frustrada, ya está todo el tiempo preocupada porque papá no quiere hacer nada, se quiere cruzar los brazos y dejar que toda la tarea sea de mamá. Deje recordarle, querido padre, que usted es el sacerdote del hogar. Usted es el pastor de su hogar. Usted es el responsable, la cabeza, la autoridad suprema en su casa. Por lo tanto, usted tiene que ejercer esa autoridad. No le cae a nadie más. La responsabilidad no le cae a nadie más. Es su deber velar, meterse, no ser flojo cuando mamá o la esposa dice tenemos un problema. Oh sí, entonces ¿qué hay que arreglar? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo le hacemos? Amén, vamos a hacerlo así, pero vamos, ok, ahorita me paro, voy a ir a hablar con él, voy a ir a hablar con ella, no lo voy a dejar más tiempo. Y cuando nos involucramos así, y lo que pasa en un hogar disfuncional es esto, que porque papá no está haciendo su deber y mamá está frustrada, comienzan a hacer una división.
Y entonces comienza papá o mamá a hacer el favoritismo, al alcahuete, o el papá a hacer alcahuete, y comienza a causar una división en el hogar. Y ya papá y mamá no se paran firme. Ahora ella es la buena o él es el malo, y jugamos el juego de policía bueno, policía mala. Y los hijos saben exactamente cómo manipular mamá y papá cuando están divididos. Deje recordarle, querido hermano, usted tiene que pararse firme juntos. No importa la situación, mamá y papá siempre tienen que dar la misma frente, la misma posición, la misma postura en el hogar. Y después se investiga, después se averigua, después nos sentamos a platicar, a razonar. Pero hermano, una casa de vida no se puede sostener por sí misma, se va a caer. Y vale, querido hermano, que usted le esté haciendo caso a su esposa en el sentido de qué es lo que está pasando con sus hijos, y ponga oído a eso, porque ella sabe lo que está pasando, y la mujer tiene una intuición de lo que está pasando en el hogar. Y hermano, en vez de ser tan necio y cabezadura, y no es que lo hace, bueno, si su sistema funcionara tan bien, si usted fuera tan buen padre, no necesitaría a su esposa andar atrás de usted, no tendría los problemas que tienen. Pero ¿no se ha dado cuenta que su sistema no funciona? ¿No se ha dado cuenta que ser alcahuete no funciona? ¿No se ha dado cuenta de ser se va lo que quiera? It doesn't work. Si su propia experiencia no le ha declarado a usted, querido hermano, entonces ¿qué es lo que va a tener que suceder para que usted despierte y comiencen de trabajar comiencen a trabajar como un equipo en vez de enemigos en el hogar? Estamos hablando de nuestros hijos, no los hijos de nadie más. Estamos hablando de nuestros hijos. Tenemos que valorizarlos, y hablamos de eso la semana pasada, sobre amarlos, respetarlos, cuidarlos, ponerles atención, no ser crueles con ellos, groseros con ellos. Debemos de aprender a respetar a nuestros hijos, porque no son siervos esclavos, hermano. Yo sé que a veces se los pasa la mano porque pensamos, bueno, yo soy su padre, yo soy su mamá, ¿y qué? No, le ha preguntado a ella cómo se siente, le ha preguntado a su hijo cómo se siente su hija, le ha preguntado si está bien. No es que queremos ser, como dije, alcahuetes y qué es lo que tú quieres, sino tomarles en cuenta. Ellos también tienen opiniones, también tienen sentimientos, y hablando se entiende todo. De todas maneras vas a hacer lo que yo digo, pero por lo menos te estoy platicando y estoy dándote lugar. Así funciona. Ahora, no le estoy hablando de una jerarquía y que se tiene que... Yo estoy hablando, hermanos, de tener una relación. Regla sin relación cría rebeldía. Si usted nada más es pura regla, pues entonces su hijo, en vez de querer tener una buena relación con usted, se va a rebelar en contra suya. ¿Cómo está en la casa? Los hijos se deben de valorizar como una herencia, como un tesoro más valioso que todo lo demás. Los hijos deben tomar en primer lugar, no el trabajo, no la iglesia, no otros hermanos, no el carro, no la casa. Los hijos deben tomar la importancia de nuestra vida como una herencia. Ahora, nunca los hijos, les hablé de eso también, deben tomar el lugar el lugar especial que hay entre papá y mamá. Eso debe ser sobre todo lo demás. Hablamos sobre el puño del matrimonio, ya hablamos de eso. Pero estoy hablando de nuestros hijos, hermanos. ¿Cómo están sus hijos? Esta tarde llegamos a la casa y le pregunté a mis hijos, ¿qué se predicó hoy? ¿Qué aprendieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? Y rápido. Y punto número 1, y punto 2, y punto 3. ¿Le preguntó a sus hijos hoy qué recibieron en la mañana? ¿Le preguntó a su esposo qué recibió en la mañana? Porque escuchamos y ni nos preocupa. Vamos a casa como que si todo está bien. Como Dios obró en su corazón y usted dice, ay, qué tremendo mensaje. ¿Cómo sabe que si sus hijos o sus hijas pusieron atención? Les conté la historia del joven que tuve que pintarme en la frente con un punto porque me estaba ignorando totalmente. Un joven tiene la capacidad de sentarse ahí y estar mirándose así todo el tiempo y no escuchar nada. Pregúnteles, ¿qué aprendieron esta mañana? Y ahí con eso le dejo la tarea. Siéntese esta idea, a ver, platiquemos, ¿qué aprendimos esta mañana?
Hermano, qué importante es entender el valor de nuestros hijos. Número 2, Dios nos manda a instruir a nuestros hijos. Proverbios 22:6, por favor. Proverbios 22:6, un pasaje conocido. Proverbios 22:6, por favor. Instruir, instrucción. Es lo que hacemos cada servicio cuando damos los anuncios de video. Estamos instruyendo, dirigiendo la iglesia a lo que viene por delante. Es algo bien importante. Ahorita vamos a hablar de eso. Proverbios 22:6, dice la Biblia así: instruye al niño en su camino. Y deje decir esto, hermanos, que hubiera estudiado esto antes de llegar al púlpito, y perdónenme, normalmente haría esto y se me escapó este punto. Pero hay muchos padres que quieren vivir vicariously a través de sus hijos. Esa palabra en español la desconozco, y si alguien la sabe me la tira. Ok, estamos juntos, iguales. Es cuando queremos vivir nuestra vida a través de nuestros hijos. Yo no la hice, pero me voy a asegurar que tú la hagas para yo sentirme importante. Yo no estudié, pero tú sí vas a estudiar. Yo no fui doctor, pero tú la vas a hacer como de clínica. Y muchos padres cometemos el error de querer vivir nuestras vidas a través de nuestros hijos. Y les ponemos cargas injustas y innecesarias sobre la vida de nuestros hijos. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Y los hijos se sienten frustrados. Se sienten que nunca se identifican. Se comprometen con un cierto estudio. Y ahí van, y después allá en el estudio dicen, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo que yo quiero hacer. Toman decisiones, alteran sus planes, y ahí viene mamá y papá: ¿cómo te atreves? ¿Y qué no esto? ¿Y qué no era tu sueño? Y casi la hija y el hijo quiere decir: no era tu sueño, no el mío. Pero eso es interesante, hermano. Dice: instruye al hijo, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ¿qué? Pues está bien callado esta tarde, hermanos, y no sé, yo sé que los hijos son un tabú de que no debe tocar uno, pero estoy hablando de principios bíblicos, hermano. En Eclesiastés 4:13 dice la Biblia, Eclesiastés 4:13 dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Dice Dios que es mejor que un muchacho sea pobre pero sabio, que uno que tiene feria pero necio. ¿Cuál de los dos quiere usted? No importa con que haga feria y nos aliviane, ¿o sí? Ese es el problema, que Dios nos dice que es mejor un muchacho pobre y sabio, que en comparación a aquel rey viejo y necio que no admite consejo, que no quiere oír lo que otros tienen que decir. Quiero que vean Eclesiastés capítulo 11, por favor, versículo 9 al 12. Eclesiastés 11, del 9 al 12. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, note, pero sabe, hace una mención al conocimiento. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Vanidad. Dice que quite de su corazón ¿qué? El enojo. ¿Sabe lo que yo he descubierto a través de 20 años trabajar con jóvenes? Que hay un montón de jóvenes enojados. En contra mamá, en contra papá, en contra abuelito, abuelita, en contra, búsquele ahí. Están enojados. Viven enojados. Y Dios dice: quita de tu corazón el enojo. ¿Por qué será que Dios tiene que recalcar que el joven debe de quitar de su corazón el enojo? Y lo dice: aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Me gusta el versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Es que sí se puede lamentar una vida entera. Sí puede usted llegar a ser viejo y lamentar el por qué no hizo usted mejor.
El por qué no terminó sus estudios que había comenzado. El por qué no honró mamá. ¿Por qué no tuvo una mejor relación con papá? ¿Por qué no hizo lo correcto? ¿Por qué no? ¿Por qué descuidó su vida? ¿Por qué quiso nomás llevársela así nomás? Sí hay un momento, querido hermano, que podemos lamentar. Por eso Dios le aconseja a los jóvenes que deben de entender, que pongan atención a lo que se les está enseñando, que sepan lo que tienen que saber para tener una vida feliz, una vida productiva, porque el trabajo del padre es instruir en los caminos a su hijo, pero es el hijo que va a decidir por sí mismo. Tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser metiches, no para provocarlos a ira, porque no queremos que se enojen, pero hablando con ellos, valorizándoles, entendiendo que necesitamos también respetarlos, hablar, sentarnos a platicar con ellos y decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Platícame, estamos aquí para ayudarte, queremos ayudarte, no lastimarte, queremos llegar a un mismo sentir, que vamos a hablar sobre esto, porque los valorizamos como una herencia, y como los valorizamos como una herencia, los instruimos para que ellos puedan tomar buenas decisiones y sepan y conducirse en esta vida como deben de ser. Y número 3, Dios nos manda a estorbarlos del pecado. Fíjese en la dinámica. Dios dice que el puño de los hijos debemos de valorizarlo, apreciar lo que Dios nos ha dado, amarlos, respetarlos, cuidarlos, alentarlos, estimularlos a buenas obras. Valoriza a tus hijos, instruye a tus hijos, encamínalos como deben de ir, como deben de ser y por dónde deben de agarrar camino. Número 3, también debes de ser un estorbo a su pecado. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 13, por favor, rápidamente. 1 Samuel capítulo 13, 3, por favor, versículo 13. Rápidamente, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué dice? Estorbado. Estorbado. Dios nos llama a ser un estorbo. A ser un estorbo. ¿Qué quiere decir eso? Son los bordes, hermanos, que en México en cada calle hay. Está manejando y tiene que uno detenerse porque ahí viene un borde. Y ahí va, tope, gracias. Y luego va uno, otro tope. Y están ahí para regular la velocidad, ¿verdad? Hacen mejor trabajo los topes que la policía, pero bueno, ¿verdad? Porque están ahí para eso. La luz roja, el semáforo rojo, no está ahí para hacer nuestra vida imposible, está ahí para protegernos. Que los carros no se vayan a estrellar y van a tener un accidente. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos un estorbo a nuestros hijos. En 1 Timoteo 4:12 dice la Biblia, 1 Timoteo 4:12, fíjese cómo le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Note cómo Pablo cubre todo. Cubre la palabra, dice en lo que dices, lo que comunicas, quién eres tú, lo que sale de tu corazón, ¿verdad? Habla la boca. Conducta, cómo te conduces. Amor, cuál es tu lado emocional, cómo amas. Tu espíritu, cómo es tu emoción, cómo andas apagado, siempre deprimido o andas contento. Fe, habla de la fe en el Señor. Y pureza, qué importante es la pureza. En todas estas áreas debemos de servir como un estorbo en la vida de nuestros hijos. La tarea nunca termina, el trabajo nunca termina, y todos necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda, más lo necesito más que nunca. ¿Por qué? Porque tengo que no ser flojo, tengo que involucrarme, tengo que estar atento, tengo que ayudar y decir, ok, me toca a mí, tengo que ayudar, tengo que hacer esto, y tengo que preguntar y investigar y qué está pasando. ¿Por qué? No porque no tengo a alguien que me ayude, sino porque esa persona que me ayuda necesita que el padre de la casa atienda bien y sea la autoridad, el que habla, el que respalda, el que soporta, el que impone, el que aplica. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios hace funcionar un hogar. No funciona de otra manera. Mamá no puede ser la disciplinadora en la casa. No puede ser, no funciona. No que no es correcto o es pecado,
Mamá puede participar, obviamente debe de participar. Los hijos deben de temer tanto a mamá y papá. Es parte de la cultura general y especialmente en la vida cristiana. Ambos, papá y mamá, deben de cuidar y atender a los hijos. Pero yo creo que es más saludable dentro de un hogar cuando papá hace su tarea. Mamá no tiene que ejercer la disciplina corporal, no tiene que ser esa parte que es realmente más difícil para una dama, especialmente conforme los jóvenes van creciendo. ¿Usted cree que un joven que tiene 13 años, que parece de 6 pies, ya ve cómo crecen hoy? Que esa mamá, si le da una disciplina, ¿le va a hacer algo a ese muchacho? ¿Le va a dar cosquillitas? Y por más que la mamá, y el problema es que una mujer se lastima disciplinando, se lastima, y luego más porque está frustrada, porque sabe que lo que le estoy haciendo a este muchacho no le está haciendo nada. Se excita y se emociona y con más ganas, y en eso la mujer termina temblando porque el cuerpo ha surgido un montón de adrenalina y quiere disciplinar, y porque hoy quisiera que nomás te pegara una vez y que no tuviera que pegar tantas veces. Pero un hombre puede hacerlo más calmado y con más cautela y más preciso, y atender bien la disciplina de un hijo. Y quizás la disciplina de un padre, que no tiene que ser tan exagerado, va a pesar más que la disciplina de la mujer, con toda la emoción que va con eso. Pero otra vez, le garantizo, y no porque soy Walter Mercado, le garantizo que los hogares aquí que tenemos problemas con la disciplina con nuestros hijos, mamá es la que tuvo que subirse las mangas y decir: ole, pues si este no quiere, yo voy a hacer mi parte. Y usted sabe cómo son las mamás del ayer. Se enojaban y no se medían. Agarraban lo que sea. Si pudieran agarrar esta bocina, le rompieran órale, vente. Porque no tienen la capacidad, porque son el vaso más frágil, de ponerse el abrigo de la disciplina, del disciplinador, de llevar enfrente una ejecutación de juez, de ponerse ese abrigo y con calma y con cautela ejercer una disciplina corporal medidamente, sin lastimarse su hombro, sin afectarse emocionalmente, sin sentirse culpable y a la vez inútil, frustrada y a la vez enojada, y ay, ¿qué estoy haciendo? Y la mujer debe ser la que ama, la que atiende, la que aconseja, la que alimenta, la que sostiene, le apoya a papá, siente el apoyo de papá en ella, y que cuando ella pide algo o dice algo, papá, hey, vamos a hacer lo que mamá dice, y hey, hace, pero como tiene que lidiar con todo eso, y luego peor, las mandan al jale. Ahora no solo tiene que ser la disciplinadora, pero también tiene que trabajar, porque hay unos gustos que, hey, no digamos, hay que vivir hasta cierto estándar. Y luego nos preguntamos por qué nos va como nos va con nuestros hijos. Hermano, tenemos que ser un estorbo. Tenemos que ser un estorbo. Eso quiere decir que antes de que nuestro hijo vaya a cometer algo que le va a afectar su vida, debe de sentir un tope, papá, mamá. Debe de escuchar una llamada entrar. Debe de sentir algo que, ay, ¿cómo sabías, mamá? ¿Quién te dijo? No, el Espíritu Santo me dijo que fuera a tu cuarto y te doblara la ropa, y ups, salió eso. Porque oro por ti todos los días. El Espíritu Santo me dijo que te fuera hoy de casualidad a pasar a buscarte en el trabajo, porque quería saludarte. ¿Y dónde estás, ingrato? ¿No que estás trabajando? Pero cuando un padre está envuelto
en la obra de ser un tropiezo, un estorbe más bien en la vida de su hijo, de ayudarle a su hijo, su hija, está constantemente: Señor, ayúdame, Señor, porque son muchachos y son mis hijos, son la manzana no cae lejos del árbol, Señor, tú me conoces a mí, Señor, por favor, dame sabiduría, Señor, ayúdame, no depositarles tanta confianza, porque pues son mis hijos, Señor, y tú conoces el pasado mío y cómo la bronca de yo y mi esposa y cómo me la robé y todo, Señor, no son angelitos. Ya llegué, ya pisé el callo, ¿verdad? Se nos olvidó cómo éramos nosotros, ¿verdad? Se nos olvidó las broncototas que les cargamos, las canas que les producimos a nuestros padres. No, ese detallito no hay que hablarlo, ¿verdad? Porque ahora les decimos a nuestros hijos que no, yo bien perfecto. Bien, no, yo si supieras, yo leía la Biblia 3 horas al día como señorita, y yo como joven ganaba almas todo el día, y todavía llegaba y les sacaba brillo a los zapatos de mi papá y le besaba la mano cada vez que comía, y caminábamos 3 horas al trabajo, y caminábamos 3 horas a la escuela descalzos, y en el frío, y esto no es frío, aguántate, y un montón de arrebatos, o no sé cómo se dice esa palabra, mentiras mejor. Y los hijos están diciendo: wait a minute. Así es el verbo. Porque los hijos no son tontos. Ellos saben mamá y papá. Ellos saben lo que son. No nos dicen por respeto, porque nos aman. Pero ellos saben por qué andamos así. De repente se topan con una foto y el papá estaba vestido de disco. De repente ven una foto de mamá con high tops, ¿verdad? Y los, ¿verdad? Y allá con el pelo así en los 60s y 70s. Staying alive, staying alive. Sí, mamá, ¿qué pasó? No, que 3 horas leyendo la Biblia, ¿qué pasó? Ay, no, cállate, sí, apaga, sí, eso es otra vida, otra persona. What? De repente se topa el hijo con un tatuaje aquí, ¿verdad? Ay, papá, ¿y eso? Ay, yo no sé cómo pasó eso ahí. No, era aquella noche que usted andaba de rebelde tomando y se metió allá y le hizo eso. Nunca se me olvidará el tiempo donde mi hijo Andrés una vez me preguntó, estamos en el baño y estábamos ahí él lavando los dientes, yo rasurándome, y me dijo: hey, Dad, ¿is that the hole? Ese es el hoyo que a veces tú has dicho de que te habías puesto un arete. Estaba pequeño. Y le dije: yes, and I'm sorry, but it's there. Pero se nos olvida, hermanos. Voy a decir eso en inglés por falta de que me junto mucho con Orlando y se me va el español. Voy a decir esto, es bien importante. We are the last line of defense. Alguien ayúdeme, ¿cómo se diría eso? Somos la última línea de defensa. Usted, mamá y papá. Gloria a Dios por el pastor de jóvenes, gloria a Dios por el pastor y otro líder. Pero usted es la última línea de defensa. Usted. ¿Se acuerda la historia de aquel papá que estaba frustrado y ayunando por sus hijos, que era pastor? Que no sabía qué hacer con sus hijos ya. Y en vez de seguir regañándoles, mejor se puso a ayunar y orar. Todas las noches, mientras los hijos comían. Después de varias noches que los hijos ya no aguantaban, ¿dónde está papá? ¿Por qué no comen nosotros? Llegaron a la puerta diciéndole: papi, please, ok, nos vamos a poner bien con Dios, pero ya ven a comer con nosotros, por favor, ya no más, vamos a ponernos bien con Dios. A lo mejor si usted tiene un problema con una hija, un hijo, o algo está pasando en su hogar, que lamentablemente así es en algunos casos, ¿por qué no se pone a ayunar y orar intensamente? Realmente a buscar el trono de la gracia de Dios. Y yo voy a ver cómo Dios va a cambiar el corazón de su hijo. Lo vemos en la Biblia con el hijo pródigo. Por algo el padre estaba ahí alerta a recibir a su hijo.
De seguro porque oraba por él todos los días. Yo sé que no hay padres perfectos, hermanos, y nuestros hijos tienen la tendencia de saber cómo herirnos. Duele a veces. A veces nomás son hijos, como usted y yo éramos. Pero ¿sabe? Eso no cambia que la vida de ellos está en nuestras manos. Dijo esto un señor, un drill sergeant, me contaba una vez, un drill sergeant a sus soldados que estaban enojados con el drill sergeant porque era tan fuerte con ellos, porque les gritaba, porque les embarraba la cabeza en el lodo cuando no querían gatear bien en el suelo, porque los empujaba y los regañaba. Y se enojaron y se juntaron 2, 3 contra ese drill sergeant. ¿Por qué nos haces esto? ¿Y qué traes? Y parece que nos quieres destruir. Dijo, mira, enójate conmigo lo que quieras, pero es mi trabajo de prepararte a ti para la guerra para que no mueras allá. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Usted, padre y mamá, es la última línea de defensa. Termino con esto. Número 1, debemos de valorizar ese puño de los hijos. Número 2, debemos de encaminarlos instruyéndoles. Número 3, debemos de estorbarles del pecado. Y número 4, Dios nos manda a no ser tropiezo entre ellos y Dios. Tristemente, muchos de nuestros hijos son afectados por el mal ejemplo de mamá y papá. En Marcos 10:13, no vamos a ir por tiempo, pero Cristo dice, dejad a los niños venid a mí y no se los ¿qué? Impidáis. ¿Cuántos de nuestros hijos pudieran estar haciendo más para Dios si nosotros mismos no les impediríamos hacer más para Dios? Ay de aquel padre que detiene a sus hijos de ser fiel a la iglesia. Ay de aquel padre que le dice, no, hoy no vamos a ir a la iglesia, quédense, no, ¿para qué? Ay de aquel padre que pone otras cosas más importantes que honrar a Dios. Ay de aquellos padres que ponen el trabajo, un deporte o cualquier cosa más importante de las cosas sagradas de Dios. Los hijos deben de tener esto bien clarito, como es bocina, que se escucha bien clarita mi voz. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando nosotros no tenemos claro ese mensaje en la vida de nuestros hijos nomás necesitan un poquito para desviarse completamente. ¿Y qué cara vamos a tener años después cuando nuestros hijos no quieren estar en la iglesia? Y no, pero ven hijo, pero papá, tú me mandabas a la liga de béisbol, tú me mandabas para acá y que trabajabas y a veces yo te miraba que no. Sí, ¿cómo ahora me dices que vaya a la iglesia si tú mismo? Perdón hermano, yo sé que eso duele, pero esa es la verdad. Tenemos que poner el ejemplo de hacer buenas obras, de poner el buen ejemplo para no ser tropiezo en la vida de nuestros hijos. Mateo 18, por favor, y en este versículo terminamos. Mateo 18, del 6 al 9. Es lo mismo, el disco rayado de cada pastor, ¿verdad? Cuando usted habla mal del liderazgo espiritual o las maestras en la escuela, usted mismo se está poniendo soga a su cuello. Porque un día esos maestros o esos líderes espirituales van a tener la razón. ¿Y con qué cara le va a decir a sus hijos? Haz caso, porque va a decir, pero espérate papá, yo miré que estaba haciendo tacos de maestra. Yo te escuchaba hacer tacos del pastor. ¿Cómo vas a? Come on, Dad. Y es bien frustrante, hermano, eso es bien debilitante. Mateo 18, por favor. Mateo 18, versículos 6 al 9, dice la Biblia así. Y si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que crean en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o los 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un solo ojo en la vida, con un solo ojo en la vida, y que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Mi hermano, Dios toma muy en serio, hermanos, cuando somos de tropiezo a nuestros pequeños. Hermano, termino con esto y voy a hacer mi Biblia. Escúcheme. Si no tenemos cuidado,
Todo lo que la Biblia dice, todo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Segará. Y los primeros que van a segar van a ser las plantas de olivo que están a nuestro alrededor. Van a tener que pagar los trastes quebrados. Mi hermano, viva en pureza. Papá, viva en pureza. Viva en pureza, mamá. Sea leal a su cónyuge. Sea manso en casa. No se altere tanto. No le dé lugar a la carne. Sea humilde. Porque hay algo sobre encima de nosotros que tenemos una tarea muy importante, y es la crianza de nuestros hijos. Y solo tenemos una oportunidad para hacerlo bien. No vale la pena esa explosión. No vale la pena aquel pecado. No vale la pena aquella cosa cochinada que se mirará en una computadora o en un teléfono. No vale la pena. No vale la pena. Pregúntele a Can si es que un día lo logramos ver de distancia del cielo, quizás al infierno. Cuando por culpa de él le mataron toda su familia. Hermano, no sea usted el tropiezo, el por qué sus hijos no quieren. Ahora, si nuestros hijos deciden diferente y nuestros hijos no quieren, ore por ellos, que Dios les ayude y no deje de orar por ellos. Dios, si les instruimos bien, tarde que temprano va a regresar buscando a Dios. Garantizado. Es una promesa de Dios. Pero no sea un tropiezo sus hijos. No sea usted la razón por qué odian la iglesia. Yo supe de una señorita una vez que su mamá la pegaba y la disciplinaba feo, horrible. Pero en la iglesia era una dama muy especial en la iglesia. Muy especial. Muy amorosa. Todo el mundo la quería, pero en la casa nadie la quería. Porque era una furia. Nomás se encendía en watch out. Qué horrible vivir con alguien así. Qué horrible es ver la imagen de mamá con un cuchillo. Imagínese un cuchillo en la casa. Una mamá cristiana. Ay, si no fuera cristiana. Esas imágenes para siempre impresionan el corazón y la mente de sus hijos. O papá que haga cosas horribles, diga cosas, y los hijos están escuchando, no importa que sean jóvenes adultos o jóvenes pequeños. And they're like, wait a minute. Si esto es ser cristiano, yo necesito considerar si realmente quiero esa vida. Señor, ayúdanos, Señor, porque no es fácil. No hay familia aquí que sea perfecta, Señor, y todos necesitamos de tu ayuda.